Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el enlace químico. El enlace químico es la fuerza que mantiene unida dos átomos dentro de una molécula. Solo dos átomos. En una molécula pueden haber varios átomos enlazados, de forma que un átomo se enlaza a otro y ese se enlaza a otro y ese se enlaza a otro, pero el enlace ocurre entre dos átomos. Para hablar de ello, primero vamos a hablar un poquito sobre el símbolo de puntos de Lewis. El símbolo de puntos de Lewis es la representación de la capa de valencia de un átomo. Se conoce como capa de valencia a la capa más externa del átomo, los electrones que se encuentran en el último nivel del átomo, que son los electrones que se comparten o se ceden en un enlace químico. Son los electrones que se comprometen en un enlace químico. Entonces, esos electrones que son los que me interesan a mí para la formación de enlaces, yo los represento escribiendo el símbolo del elemento, por ejemplo el calcio. Yo escribo el símbolo del calcio, y le escribo un punto por cada electrón de valencia. Puede ser un punto, puede ser un asterisco. El calcio está en el grupo 2, entonces yo le voy a poner 2 puntos porque tiene 2 electrones de valencia. ¿Para qué yo utilizo los símbolos de Lewis? Para poder representar lo que está ocurriendo en un enlace. Entonces, por ejemplo, el caso del carbono. El carbono está en el grupo 4, tiene 4 electrones de valencia. El litio está en el grupo 1 y tiene un electrón de valencia. Una cosa que es importante destacar sobre el símbolo de puntos de Lewis es que el símbolo de puntos de Lewis es un sistema que se utiliza para elementos representativos, elementos que se encuentren en los grupos A de la tabla periódica. Entonces, hablemos de la regla del octeto. Cuando los átomos forman un enlace, andan buscando completar su octeto. Según la regla del octeto, cualquier átomo distinto al hidrógeno forma enlaces hasta completar 8 electrones en su capa de valencia y adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, si yo veo, por ejemplo, el caso del flúor, el flúor está en el grupo 7, contiene 9 electrones y en su última capa tiene 7 electrones. Entonces, el objetivo del flúor es buscar un electrón para adquirir 10 electrones, tener 10 electrones y con eso parecerse al gas noble más cercano, que en el caso del flúor es el neón, que es el número 10. Entonces, los átomos están buscando parecerse al gas noble más cercano. En el caso del flúor, anda buscando un electrón para parecerse al neón. Pero el caso del sodio, que tiene 11, anda buscando regalar su electrón para parecerse al neón, porque es el gas noble que le queda más cerca. ¿Por qué la regla dice que cualquier átomo distinto al hidrógeno? Dice cualquier átomo distinto al hidrógeno porque el hidrógeno no necesita completar 8 para parecerse a un gas noble. El gas noble más cercano al hidrógeno es el helio, y el helio tiene su configuración electrónica con solo 2 electrones. Así que el hidrógeno completa su octeto con 2. Veamos los tipos de enlace. El enlace puede ser covalente, iónico o metálico. El enlace iónico es el enlace que ocurre entre un metal y un no metal. Se caracteriza porque hay una transferencia de electrones. Cuando se transfieren los electrones se forma un ion positivo llamado catión y un ion negativo llamado anión. Para que ocurra este tipo de enlace, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo forman debe ser mayor o igual a 1.9. Entonces necesito un metal y un no metal. Necesito que haya una transferencia de electrones para que se produzca un catión
y se produzca un anión. Y eso va a ocurrir solamente si la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace es mayor que 1.9. Si es menor que 1.9, entonces yo tengo un enlace covalente. El enlace covalente ocurre generalmente entre dos no metales que comparten electrones. El electrón, como la diferencia de electronegatividad no es tan grande, el electrón no termina de irse del átomo ni para el otro. Entonces se queda en el camino y se dice que comparten electrones. Por último, tengo el enlace metálico, que es el enlace que ocurre entre dos metales. Cuando dos metales se unen para formar un sólido, las nubes de electrones de los metales se solapan, se entrecruzan y crea un espacio común en el cual los electrones pueden moverse libremente. En esta nube de electrones común, los electrones pueden transitar de un extremo a otro, lo que le confiere a los metales esa buena conductividad eléctrica y de calor. Entonces, el enlace covalente se clasifica de dos formas. Una, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos, y otra, dependiendo de la diferencia de electronegatividad. Dependiendo de la cantidad de electrones compartidos, el enlace puede ser simple, cuando solo se comparte un par de electrones, doble si se comparten dos pares de electrones, y triple si se comparten tres pares de electrones. Por la diferencia de electronegatividad, puede ser polar cuando haya una diferencia de electronegatividad menor que 1.9, porque si es más, es iónico, menor de 1.9, pero que haya una diferencia de electronegatividad, no tienen la misma fuerza, entonces los electrones se van hacia el que tiene más fuerza. En este caso se crea un polo, y ese polo es lo que se denomina enlace covalente polar. O el enlace covalente no polar, que se produce cuando la diferencia de electronegatividad es cero. Cuando yo tengo dos átomos que tienen la misma electronegatividad, cuando tienen la misma electronegatividad, al yo restarlo, la diferencia me da cero. Entonces, cuando la diferencia de electronegatividad es cero, tenemos la misma fuerza, jalamos con la misma fuerza, así que los electrones se quedan a mitad de camino. Y por último está el enlace covalente coordinado, que se produce cuando un átomo aporta el par de electrones que se va a compartir. Uno de los átomos no pone nada y uno de los átomos pone los dos electrones que se va a compartir. Porque hasta ahora siempre fue uno tuyo y uno mío, dos tuyos, dos míos, tres tuyos, tres míos. Y el enlace covalente coordinado es dos tuyos y nada mío. Entonces, aquí hay unos ejemplos sobre el tipo de enlace. Cuando yo resto la electronegatividad de estos elementos, obtengo si es polar, no polar o iónico. Cuando me da por encima de 1.9 es iónico. Si me da por debajo de 1.9, pero me da un número distinto de 0, es polar. Si me da 0, es no polar. Hay que tener en cuenta que, como dije al inicio, la diferencia de electronegatividad se calcula para dos átomos, porque el enlace es entre dos átomos. Entonces, aquí, aunque yo tengo nitrógeno 2, oxígeno 5, yo solo utilizo la electronegatividad del nitrógeno y la electronegatividad del oxígeno. Y resto 3 y 3.5 es 0.5. Y por eso es covalente polar. No es necesario multiplicar por los subíndices, puesto que el enlace ocurre entre dos átomos.
lo que está ocurriendo es que en esa molécula yo tengo varios átomos unidos, pero el enlace es nitrógeno-oxígeno. Entonces, a la hora de yo calcular el tipo de enlace, yo voy a ver la diferencia entre el nitrógeno y el oxígeno. En cuanto a la cantidad de electrones compartidos, aquí yo tengo un enlace doble carbono-carbono y dos enlaces simples carbono-hidrógeno. Aquí yo tengo 3 enlaces dobles carbono-carbono, 3 enlaces simples carbono-carbono y 6 enlaces simples carbono-hidrógeno. Aquí hay un enlace triple carbono-carbono y 2 enlaces simples carbono-hidrógeno. Y aquí yo tengo un enlace simple flúor-hidrógeno. Gracias por vernos y esperamos que les ayude.